Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, familia, buenos días, hermanos, buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy damos continuidad a nuestra serie basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y que hemos titulado La Iglesia Gloriosa. La Iglesia Gloriosa. Y hoy es nuestra quinta fecha, nuestra quinta semana. El tema de la carta a los Efesios es la Iglesia Gloriosa, el mismo nombre que le hemos puesto a la serie, la Iglesia Gloriosa. El versículo clave es 1:4, donde Pablo dice que escogió a la iglesia desde antes de la fundación del mundo para que fuera santa y sin mancha delante de él, para que sea una iglesia gloriosa, para que sea una iglesia que le lleve gloria y honra a Dios. Luego, Pablo ora pidiendo sabiduría, pidiendo revelación para que la iglesia llegue a entender cuál es el propósito de Dios con ella, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un creyente entiende, llega a comprender cuál es el propósito, el plan de Dios, entonces tiene más posibilidades de cooperar con ese plan, porque entiende para qué Dios nos tiene aquí, para qué Dios creó su iglesia, formó su iglesia. Si somos parte de esa iglesia, entonces entendemos para qué estamos aquí, cuál es el propósito de Dios, entonces podemos más fácil nosotros responder, colaborar con ese plan. En los capítulos 2 y 3, Pablo nos va a explicar cómo edifica la iglesia, cómo Jesús, o cómo Dios, a través de Jesús, por medio de Jesús, va a edificar su iglesia, como la iglesia es un cuerpo formado por personas salvas, personas salvadas. Entonces, ahora en capítulo 2, empezando en el capítulo 2, nos va a decir cómo va a salvar a las personas. Y nos dice entonces que las personas son salvas con solamente creer en Cristo para la vida eterna. Por gracia, le dijo a los Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces Dios toma pecadores para hacerlos santos y colocarlos en la iglesia. Así Dios va a edificar su iglesia. Iglesia formada por gentiles y por judíos. Gentiles y judíos. Ahora, Pablo explica que en el plan de Dios es que los judíos y los gentiles estén juntos en ese cuerpo que debe darle gloria y honra. Y en esta oportunidad, lo que vamos a estar viendo en esta mañana, es que Pablo va a explicar, o a terminar de explicar, en qué consiste ese misterio, el misterio de la iglesia. Ya él lo mencionó, pero muy brevemente habló del misterio de la iglesia, en el capítulo 2, del 11 al 22, él habló acerca de ese misterio, pero no ampliamente, y ahora él lo va a hacer, va a completar, a decir cosas acerca de ese misterio que no había dicho al principio. Así que en esta mañana vamos entonces a estar revisando el párrafo que va en el capítulo 3, desde el 1 al 13, los primeros 13 versículos del capítulo 3, y he titulado este mensaje El gran misterio de la iglesia. El gran misterio de la iglesia. Entonces veremos, en primer lugar, las características de ese misterio, en qué consiste ese misterio, terminar de hablar de lo que faltó a Pablo por decir, ahora lo va a decir, y luego cuál es el propósito de esa revelación. El propósito de la revelación.
Vamos al capítulo 3, los primeros 13 versículos, exhortos a que tengan sus Biblias abiertas para que puedan entender. Si estamos estudiando Efesios y usted está con su Biblia cerrada, va a tener más dificultad o no va a entender absolutamente nada. Así que les sugiero tener sus Biblias abiertas y vamos a leer juntos capítulo 3 del 1 al 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, que es nueva cada mañana, por tu misericordia, Padre. Te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias por esta mañana, mi Dios, que ha puesto delante de nosotros. Reconocemos que si estamos respirando es porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir con el propósito para el cual nos tienes aquí. Le pedimos que nos ayude a tener un buen testimonio y no nos deje caer en tentación. Perdona nuestros pecados. Queremos estar limpios de toda maldad para poder seguir caminando en tu luz admirable. Pero sabemos que somos imperfectos, que fallamos, que pecamos por palabra, por pensamiento, por comisión, por omisión, mi Dios. Te pedimos que nos perdones. Nosotros te suplicamos que nos muestres nuestros pecados. Si estamos pecando de una manera inconsciente, sin darnos cuenta, Padre, te pido que tu Santo Espíritu nos muestre nuestros pecados, nos revele nuestros pecados para confesarlos y apartarnos. Ahora, Padre, abrimos tu palabra. Sabemos que cuando abrimos tu palabra, tú abre tu boca y nos habla. Te pedimos que nos hable en esta mañana, Señor, que nuestras vidas no salgan igual a como llegamos, sino que podamos recibir tu palabra, aplicarla en nuestras vidas, atesorarla en nuestras vidas para hacer los cambios que necesitamos hacer, para ser mejores personas, mejores creyentes, mejores padres, mejores hijos. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Estos favores te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Pues después de Pablo haber discutido acerca de la unión de los gentiles y de los judíos, aquí en el capítulo 2, terminando el último párrafo, Pablo está hablando acerca de la unión, de la comunión que debe existir entre judíos y gentiles. Ustedes saben que había una dificultad, que había una división entre judíos y gentiles, donde los gentiles se sentían rechazados por los judíos, que le decían incircuncisos. Ustedes son muy incircuncisos. Entonces Pablo escribe a la iglesia, pero con mucho énfasis en los gentiles, dirigiéndose directamente a los gentiles. Él era el apóstol de los gentiles.
Entonces, cuando él termina de explicar esa unión, ese propósito de Dios de tener esos dos pueblos y unirlo en una sola humanidad, un solo cuerpo, ahora él va a orar por eso. Pablo está listo para orar por eso que acaba de decir al final del capítulo 2. Pero cuando él comienza el capítulo 3 diciendo, por esta causa, yo Pablo, cuando él dice esto, por esta causa, yo Pablo, es que va a orar, por esa causa. Cuando dice por esta causa, ¿de qué está hablando? De lo que él acaba de decir, por esta causa. Entonces, ¿qué acababa de decir? Acababa de hablar de la unión de los gentiles y los judíos en un solo cuerpo. Ahora él va a orar. Pero cuando va a orar ahora, se desvía un poquito. O sea, hace una aclaración, una enseñanza acerca del misterio, de ese misterio que ya había mencionado antes, y de su ministerio. Se desvía para hacer esa aclaración y luego vuelve a retomar su oración en el versículo 14. Tiene su Biblia abierta. Usted puede ver que él comienza diciendo en el capítulo 3, el verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo. Entonces hace esta aclaración, mire en el 14, donde él vuelve a retomar la oración. Vuelve entonces a retomar esa oración que suspendió, que paró brevemente para hacer esa aclaración. Él vuelve a decir en el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Entonces ya vuelve a retomar esa oración que iba a tener empezando en el capítulo 3, pero que hizo, vamos a hacer un paréntesis para hacer esa pequeña aclaración. Se detuvo, se desvió para hablar acerca del ministerio de la iglesia. Y explica aquí del 1 al 13, él va a estar explicando ese misterio y su responsabilidad de llevar a los gentiles ese misterio, a proclamarlo. Y Pablo se describe a sí mismo, él dice, prisionero de Cristo Jesús por los otros gentiles. Él se describe a sí mismo como un prisionero de Jesús. Él no se ve a sí mismo como un prisionero del Imperio Romano. Él está preso en Roma por los romanos, pero él dice que es un prisionero de Jesús. Él no estaba ahí por error. No había estado preso o no estaba preso ahí en Roma por error, sino que ese era parte del plan soberano de Dios, que maneja todos los eventos de acuerdo a su plan. Dios tiene un plan y maneja todos los eventos de acuerdo a su plan. O sea, Pablo entendía perfectamente por qué él estaba preso, sabía que Dios tenía el control y que él podía descansar en Dios para su vida. Podía descansar en el plan de Dios para su vida. Pablo sabía que Dios conocía que él estaba en prisión. Ya sabía que estaba en prisión. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo el plan de Dios, el ministerio que Dios le había encargado. ¿Cuáles eran esas características de ese misterio? Pablo había hablado del misterio y había dicho que la iglesia era el misterio, era algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Como él dice, yo lo mencioné brevemente, pero ahora va a ampliar, a decir cosas acerca de ese misterio que no lo había dicho. ¿Cuáles son esas características? Él menciona cuatro características. Entonces, la primera característica es que ese misterio fue dado por revelación. Ese misterio fue dado por revelación. Él dice los versos 2 y 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Administrar la gracia de Dios a los gentiles, con los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
Fíjense que él dice que había hablado de eso brevemente. ¿Cuándo habló él brevemente? En otra carta. En esa misma carta había hablado algo y que va a ampliar ahora, va a continuar ampliando. Él dice que ese misterio ya había hablado antes, brevemente. O sea, Pablo iba a administrar la gracia de Dios que le había sido dada. Una gracia que le fue dada para los gentiles, pero ser administrada, llevada a los gentiles, porque él era el apóstol de los gentiles. Y le fue dada por revelación, El misterio, en segundo lugar, esa característica, en primer lugar fue dado por revelación, y en segundo lugar, ese misterio era bien entendido por Pablo. Pablo entendía perfectamente, como él dice en el verso 4, leyendo lo cual, lo que había escrito antes, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ustedes quieren saber mi entendimiento, si yo sé de lo que estoy hablando, miren lo que yo he escrito antes. Él dice que había escrito antes. Entonces lea eso y usted se va a dar cuenta si yo entiendo o no. Si tengo entendimiento. Pablo está diciendo, no soy un improvisado. Yo no estoy hablando cosas de las que yo no sé. Yo no estoy hablando cosas de las que yo no entiendo. Si ellos querían darse cuenta, que leyeran lo que él había escrito antes. Conocer el entendimiento que él tenía. Un entendimiento, como él dice, que no era un entendimiento propio de él, sino que había sido revelado. O sea, Pablo sabía de lo que estaba hablando, entendía perfectamente. Hoy en día hay mucha gente hablando cosas que no entienden. Hay mucha gente creyendo cosas que no pueden explicar. Sí, yo sé que esto que aquí dice la Biblia, que creen en mí, y Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Sí, yo no puedo, eso choca con que allá haya sido elegido, eso choca con que Dios ya te da la fe para que tú creas. Pero yo creo eso. La Biblia dice eso, pero yo creo esto. No lo saben explicar, pero lo creen, porque esa es la moda. Y hablan cosas que no entienden. Pero Pablo dice, yo sé lo que estoy hablando. Yo conozco muy bien lo que yo estoy diciendo. Yo no soy un improvisado. Incluso ese conocimiento no es mío. Me lo revelaron, me lo entregó Dios. La tercera característica es que el misterio era desconocido por las generaciones anteriores. Eso no se conocía, dice el verso 5, la parte A. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esa verdad de que la iglesia es un cuerpo formado por judíos gentiles no fue revelada en el Antiguo Testamento. O sea, la palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16, 18, aparece por primera vez. En el 16 y en el 18, 17, en el 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera vez que en la Biblia se menciona la palabra iglesia. Y luego, hablando de la disciplina en la iglesia, él dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil publicano. Ahí en las primeras, esas dos veces aparece la palabra iglesia. Si a los santos del Antiguo Testamento se le menciona la palabra iglesia, y van a decir, ¿qué es eso? No tenían la más mínima idea, no se le había hablado, no se le había mencionado. ¿Por qué? Era un misterio. La iglesia era un misterio, o sea, que se desconocía en generaciones anteriores. Era un misterio en ese tiempo. Y en cuarto lugar, la cuarta característica es que ese misterio fue revelado a más de una persona. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio fue dirigido, fue dado a conocer por el Espíritu Santo. ¿Y los receptores quiénes fueron? Los santos apóstoles y los profetas. Los santos apóstoles y los profetas. ¿Por qué? ¿Sobre quién está edificada la iglesia que vimos la semana pasada?
¿Sobre quién está edificada la iglesia? Sobre los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero la base, la iglesia ha crecido sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. No son los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia. No son parte de la iglesia. Son salvos, pero no son parte de la iglesia. En el rapto lo que se va es la iglesia que se va a ser raptada. Entonces, fue revelado a más de una persona. Algunas personas promueven de que esa información solamente le fue dada a Pablo, pero ese versículo aclara muy explícitamente que le fue dado a apóstoles y profetas y que Pablo era el encargado de promover ese mensaje de la iglesia. Pablo, aunque fue el principal destinatario, pero no fue el único, sino que a los apóstoles, a los profetas, también les fue revelado. O sea, con razón usted puede ver que los apóstoles y Pablo decían lo mismo. ¿Por qué? Porque recibieron la misma revelación de la misma fuente. De la misma fuente. Entonces, predicaban lo mismo. Cuando Pablo fue a hablar con los apóstoles, diciendo que era lo que él estaba predicando, que él estaba predicando ese mensaje de la gracia, ¿qué hicieron los apóstoles? Le dieron la mano y dijeron, estamos de acuerdo. Nosotros también predicamos eso. Vete a los gentiles y nosotros nos quedamos aquí con los judíos. Pero los dos estaban llevando el mismo mensaje de salvación por solamente creer. Y ya en el próximo versículo, en el 6, ya Pablo va a revelar cuál era ese misterio. ¿En qué consistía ese misterio? O sea, ¿qué no se había dicho? Ahora él lo va a explicar, a decir, ¿qué no se había dicho acerca de ese misterio? Ya había hablado anteriormente, pero ahora él va a ampliar y va a decir en qué consistía ese misterio. ¿Qué faltaba por revelar? Bueno, primero, ¿qué faltaba? Faltaba por decir, simplemente había dicho gentiles, judíos y gentiles en un cuerpo, pero ahora él dice que los gentiles son coherederos. Recuerden que le está hablando con los gentiles. Lo está animando porque la otra parte de la iglesia los menosprecia. Ustedes son unos incircuncisos, ustedes no valen nada, ustedes no sirven. Entonces, no, ustedes son importantes. Y empieza a darle por qué son importantes. En primer lugar dice que son coherederos. Dice el verso 6 en la parte A, que los gentiles son coherederos. O sea, todas esas bendiciones de la riqueza de la gracia de Dios que se mencionan en el capítulo 1 de la carta son compartidas por gentiles y judíos. Todas esas bendiciones son compartidas por gentiles y judíos. Cuando oramos por la iglesia, estamos orando por nosotros mismos. Porque somos parte de la iglesia. Cuando usted ora por la iglesia, cuando usted está pidiendo bendiciones para la iglesia, está pidiendo bendiciones para usted, porque usted no es parte de la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, entonces, mire, oramos por la iglesia, pero cuando oramos, estamos orando por nosotros mismos, porque nosotros formamos la iglesia. Cuando Dios bendice la iglesia, nos bendice a todos. Nos bendice a todos. Entonces, si usted quiere bendiciones, ore por las bendiciones, sobre todo y primeramente bendiciones espirituales. También necesidades materiales por las cuales orar, pero primeramente vamos a orar por bendiciones espirituales. Y cuando Dios bendice a la iglesia, nos bendice a todos. Bendecía a judíos y a gentiles. Igual, a nosotros, a todos nos bendice. La otra cosa que no se sabía, que ahora es revelada de ese misterio, es que los gentiles son miembros del mismo cuerpo. Son miembros del mismo cuerpo, dice la parte B. Miembros del mismo cuerpo. En la antigüedad sí se esperaba que los judíos, que los gentiles, se volvieran al Dios de Israel y fueran salvos. Se esperaba eso. En la antigüedad no era un misterio que los gentiles iban a recibir vida eterna. Eso no era un misterio, que los gentiles iban a recibir vida eterna, porque ya
desde Adán y Eva, se había dicho, Génesis 3:15, el protoevangelio, que la semilla de mujer, esa descendencia de mujer, iba a aplastar a Satanás y que esa semilla iba a ser la salvador del mundo. Entonces no era un misterio de que los gentiles iban a recibir vida eterna. Ahora, lo que sí era un misterio era que esas dos personas, esos dos grupos, iban a estar en igualdad en ese cuerpo que es la iglesia. Eso sí era un misterio, pero no que iban a ser salvos. Se sabía que iban a ser salvos por lo que decía Génesis 3:15, pero no se sabía, nadie pensaba, nadie tenía en la mente que iban esos dos grupos tan distintos, iban a estar juntos en la iglesia. Que en la iglesia iban a estar en condiciones de igualdad. Que en la iglesia judíos y gentiles son iguales. En la iglesia todos somos iguales. En esta iglesia todos somos iguales. Aquí no hay un rico o un pobre. Dios no hace esa distinción, esa separación. Ni aquel estudió y aquel no estudió. Y este blanco y este negro y este dominicano y aquel extranjero. Solamente uno. Todos somos cristianos. Todos somos cristianos. Entonces, no había diferencia entre gentiles para Dios, entre gentiles y judíos. Para Dios no. Sí, para los judíos se sentían superiores. Pero Dios dice, no hay diferencia. Todos forman un mismo cuerpo. Un solo cuerpo. Todos. En la iglesia universal y en esta iglesia local también. Y por último, eran también copartícipes de la promesa en singular, no de las promesas. Los gentiles también eran copartícipes de la promesa en singular, dice la parte C, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A través del Evangelio, Dios ha dado muchas promesas a todos los que pongan la fe en Cristo para vida eterna. Hay muchas promesas. Por ejemplo, Él promete una vida eterna que no se puede perder. Promete el pronto regreso de Cristo por su pueblo. Promete instaurar un reino de justicia aquí en la tierra. Promete darnos cuerpos glorificados a la iglesia. Y nos promete perdón de pecado, nos promete recibir el Espíritu Santo. Y hay otras cosas más que promete. La buena noticia es que la muerte y resurrección de Cristo nos garantiza esas promesas. Que esas promesas son seguras. ¿Por qué? ¿Qué me garantiza esto? La obra de Cristo y la persona de Cristo. Eso me garantiza que esas promesas que Él está haciendo son verdaderas, que son confiables. Podemos creer en esas promesas. Ahora, ¿a cuál de todas esas promesas Él está haciendo referencia? Cuando Él dice que son copartícipes de la promesa, ¿de cuál promesa es que Él está hablando? A los gentiles, cuando ha habido tantas promesas. Lo más probable es que se refiera a esa promesa que Pablo dice en Timoteo, 2 Timoteo, y es la promesa de la vida. La promesa de la vida en 2 Timoteo 1:1, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de vida eterna en Cristo Jesús. La promesa de tener vida eterna a todo el que ponga su fe en Cristo para vida eterna. Según esto, o sea, esa era la promesa de lo que los gentiles son compartícipes con los judíos. Los dos se salvan de la misma manera. Los judíos no se salvan de una manera y los gentiles de otra. Los dos se salvan de la misma manera, por creer. Y después de él explicar ese misterio, ahora él, vamos a decir, completó lo que faltaba por revelar.
Él completó esto que faltaba. Ya había hablado, como él dijo anteriormente, le hablé brevemente. Ahora completó lo que faltaba por hablar del ministerio. Ahora él va a hablar de su ministerio para llevar ese misterio a los gentiles. Su ministerio para llevar el misterio. Se parecen la palabra misterio y ministerio, pero no es lo mismo. Ahora Pablo nos habla acerca de ese compromiso, esa responsabilidad de entregarse el ministerio ¿a quién? A los gentiles, a los gentiles. Y como leemos, él dice que él no se sentía digno, él no se sentía digno de ese privilegio y que solamente por la gracia y por el poder de Dios él podía tener o echar ese ministerio para adelante, o sea, poder llevar con éxito ese ministerio. Usted ve que dice en el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles. Él no se sentía digno, solamente la gracia, solamente el poder de Dios podía ayudarlo a llevar a cabo eficientemente ese ministerio. ¿Cuál era el propósito de ese ministerio? O sea, revelar ese ministerio, de revelar el misterio. ¿Cuál era el propósito de ese ministerio para revelar el misterio? Los versos 10 y 12 lo dicen. Era dar a conocer la sabiduría de Dios. Revelar esto, que sepan esto. Dar a conocer la sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría, multiforme que de diferentes formas, la sabiduría de Dios se manifiesta de diferentes formas, no solamente de una. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, es la iglesia que la va a dar a conocer, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno. La iglesia estaba en el plan de Dios desde la eternidad, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese propósito eterno de que el que creía en Cristo para vida eterna la tenía. Ese era el plan de Dios, de su propósito eterno, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. Cuando Él dice, para dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, está hablando de los ángeles, pero obviamente tanto de los ángeles buenos como de los ángeles malos también. Cuando los ángeles ven la iglesia, no les queda otra alternativa. No pueden hacer otra cosa que abrir la boca y decir, wow, qué sabio Dios. Qué hombre que sabe. Infinitamente sabio. ¿Quién se podía imaginar por qué mente podía pasar de ver judíos y gentiles en un cuerpo? Cuando se enseña esto, los ángeles, buenos y malos, dicen, wow, qué Dios que sabe. Ese hombre sí tiene sabiduría. Asombrosamente, mire, Dios ha usado la iglesia para enseñar a los ángeles. Dios ha utilizado la iglesia para enseñar a los ángeles. Dios no le dijo a los ángeles todo su plan acerca de cómo salvar la humanidad. Y Él hizo algo que parecía imposible: unificar y reconciliar a los judíos y a los gentiles en la iglesia. Entonces, esto convierte a la iglesia en el instrumento ideal para mostrar la sabiduría de Dios. Dios le ha dado a la iglesia una gran responsabilidad acerca de la ejecución de sus planes. Que ahora los ángeles ven la iglesia y dicen, wow, es increíble, solamente Dios podía hacer algo así. Y ese plan estaba de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Lo llevó a cabo en Cristo. Lo llevó a cabo en Cristo. Ahora, ¿cuál era el resultado? ¿Cuál era el resultado de entender este misterio? Si los gentiles entendían esto que Pablo le está explicando,
Pablo le está explicando acerca de la iglesia, cómo la unió, cómo salvó, cómo unió un cuerpo. Si los gentiles entendían esto, él le está escribiendo a gentiles en esta parte. A veces le escribía a los dos juntos y a veces a los gentiles, porque el problema eran los gentiles que se sentían menospreciados, lo llamaban incircunciso. Entonces, ¿cuál era el resultado? ¿Qué iba a provocar esto en los gentiles? No desanimarse. Si ellos entendían esto, ellos no se iban a desanimar. Pablo no quería que ellos se desanimaran por el sufrimiento. Pablo estaba preso, ellos lo están viendo que está preso por ellos, por servirle a ellos, por llevarle ese misterio a ellos, por cumplir su ministerio. Si Pablo no hubiera entregado a los gentiles esa mayordomía que Cristo le encomendó, no lo persiguen. Pablo no hubiese estado encarcelado. Esa predicación, ese mensaje trajo salvación a los gentiles, pero a Pablo le trajo la prisión, despertó la ira de los gentiles. Esta experiencia de Pablo, este sufrimiento por él llevar ese mensaje, nos muestra que el ministerio tiene un costo que muchos no están dispuestos a pagar. El ministerio tiene un costo que muchos no están dispuestos a pagar. La mayoría queremos estar cómodos. Cualquier cosita, no, pues yo dejo eso, no, yo no tengo por qué estar buscándome problemas, yo no tengo por qué tener problemas, yo dejo eso. Piensen en Pablo. Hay un precio. A nosotros generalmente, al ser humano en general, está más interesado en hacer lo que es fácil que hacer lo que es correcto. Prefieren hacer lo que es fácil antes que hacer lo que es correcto. Todos los que estamos sirviendo vamos a pasar por momentos duros, por momentos difíciles en nuestras vidas. Sépanlo, para que no se sorprendan, todos los que estamos sirviendo vamos a pasar por momentos duros, por momentos difíciles, por ataques, descalificaciones, calumnias. Sepan esto, pero es mejor sufrir siendo fieles a Cristo que desobedecer para evitar el sufrimiento. El mismo Cristo, Él dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sufrió Pablo por los corintios? ¿Sufrió Pablo en su ministerio? No fue la primera vez que estuvo preso. Él estuvo preso 2 veces. En 2 a los Corintios, en el capítulo 11, aquí dice algo acerca de su sufrimiento, de su padecimiento por servir, por llevar ese misterio a los gentiles, por ser fiel a Cristo. Mire algo de lo que pasó. 2 a los Corintios 11, del 24 al 28. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, que ahí no está todo. Ahí no está todo, su sufrimiento por ser fiel, por cumplir con ese ministerio de llevar ese misterio a los gentiles. Él dice en el 28,
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Le preocupaba lo que estaba pasando en las iglesias. Cuando había conflicto en las iglesias, cuando había división en las iglesias, era un dolor para Pablo. Los líderes sufrimos cuando vemos divisiones, conflicto entre hermanos, enemistades. Uno lleva su problema, porque Pablo tenía otros problemas, pero cuando veía esto, que se daban en las iglesias, lo sufría. Lo pone en la lista de todos los sufrimientos. En la lista de todos esos sufrimientos, él pone las cosas que pasaban en las iglesias. Y obviamente se preocupaba Pablo. Bueno, lo vemos escribiendo. Cuando había un problema en la iglesia de los Gálatas, a escribir, había un dolor, había un sufrimiento, una preocupación. Y pone esos problemas que se presentaban en la iglesia, lo pone en la misma lista de los apedreamientos, los latigazos, la vara, el naufragio, todo esto lo ponía Pablo en el mismo nivel. Ahora, cuando vemos en el verso 13, que él dice que le escribió para que no se desanimaran y que esas tribulaciones eran la gloria de los gentiles. Les estaba demostrando a los gentiles que ellos valían, que tenían importancia, que él estaba preso por ellos. Y si estaba preso, si estaba sufriendo por ellos, era porque eran gente de valor, que tenían importancia para él y para Dios. Entonces ellos no debían desanimarse y decir, mira, por nosotros somos culpables. No, eso era parte del plan de Dios. Y es eso lo que él quiere que ellos entiendan, que comprendan. ¿Para qué? Para que no se desanimen. Ustedes son importantes. No se desanimen porque le digan incircunciso. No. Dios quiere, son iguales que los judíos. Son coherederos y comparten la misma promesa. Entonces, mi sufrimiento por ustedes demuestra que ustedes son importantes. Nadie se sacrifica por algo que no tiene valor. En absoluto. Nadie se va a sacrificar por algo que no valga la pena. Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no hay nadie insignificante. En la iglesia de Cristo no hay nadie insignificante. En la iglesia universal. Y en esta iglesia no hay nadie insignificante. No hay nadie que no tenga valor. Porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Y si Él dio su vida por cada uno de nosotros es porque nos ve algún valor. Dios no hace porquería. Dios no hace porquería. El valor de una cosa, ¿de qué viene? ¿Qué da el valor de una cosa? Bueno, los da quién es el dueño. Eso le da valor. No es lo mismo que vendan unos zapatos o unos tenis viejos de Michael Jordan. ¿Cuánto cuesta? Unos tenis viejos de Michael Jordan, eso cuesta miles y miles de dólares. Y yo puedo llevar mis zapatos nuevos y no dar un chele por eso. ¿Por qué? ¿Quién era el dueño? ¿De quién somos nosotros? Entonces, da valor quién es el dueño. Y también cuánto se está dispuesto a pagar por eso. Cristo nos compró. ¿Con qué nos compró? Con su sangre, Y eso demuestra cuánto valemos para Él. Cuánto tú vales para Él. Que Dios bendiga su palabra. Amén.